¿Qué tal? Un gusto saludarlos. Buenas tardes. Bienvenidos a La Otra Cara de la Moneda aquí en Cable Noticias, este espacio donde, como siempre, les entregamos la información más relevante para que usted haga su propia opinión y tome decisiones informadas. Hoy más que nunca esa premisa se hace realidad, porque hoy este espacio se habilita para hacer una ventana para que usted escuche de primera mano y a detalle las propuestas de los candidatos a las alcaldías de las capitales del país y las gobernaciones. Hoy, por supuesto, vamos a iniciar con un candidato a la alcaldía de Medellín y dos candidatas a la gobernación de Cundinamarca. Participe, que este programa es de ustedes, en @cablenoticias, @La Otra Cara, y por supuesto con el numeral Candidatos en la Otra Cara podrá participar. Estaremos atentos a su opinión. Vamos a empezar entonces con un candidato a la alcaldía de Medellín, la capital de Antioquia. Nos acompaña Albert Corredor, candidato a la alcaldía de Medellín por el movimiento Medellín Nos Une. Reunió más de 300.000 firmas dentro de este movimiento. Él es empresario, fue exconcejal de Medellín entre 2020 y 2022, ex asesor ministerial de Economía Digital en Mintic entre 2017 y 2018. Ya sabe que puede participar con el numeral Candidatos en la Otra Cara. Saludo entonces al candidato Albert. Candidato, gracias por acompañarnos aquí en Cable Noticias y en La Otra Cara de la Moneda. Un gusto estar con usted. John, un placer para mí. Un saludo muy especial para vos, para todo el equipo de trabajo, la mesa técnica y principalmente para todas las personas que nos ven hoy en este importante programa. A todo Colombia, un saludo especial. Qué placer estar por aquí en esta invitación tan bonita que nos hacen. Un gusto habilitar este espacio para que usted pueda entonces socializar sus propuestas con nuestra audiencia aquí en Cable Noticias. Mucho tema por hablar, señor Albert Corredor. Medellín tiene muchas necesidades y por supuesto sus ciudadanos están ávidos de propuestas y soluciones a sus problemáticas diarias. Pero ¿qué le parece si hablamos de esos tres primeros ejes que usted tiene dentro de su programa de gobierno? Estoy hablando de educación y empleo, además porque hace parte del sector educación, es empresario de este sector educativo, de hambre cero y de vivienda. De manera general, ¿cómo abordamos estas problemáticas que sin duda atacan el día a día de los medellinenses? John, efectivamente yo vengo del sector privado, del sector productivo. Que hay un empresario casado hace 10 años con 3 hijos, pero un hombre con una gran sensibilidad social. Fui concejal de Medellín, tengo formación suficiente hoy para poder manifestarle a mi ciudad como no solamente una propuesta interesante, sino que hoy políticamente en Medellín vivimos una situación bien compleja, una situación de grandes divisiones. Si bien en el país tenemos una polarización importante, en Medellín está aún mucho más marcada. Nosotros hoy representamos una alternativa distinta, digamos, distinta a lo que es el candidato de Uribe, que es Federico Gutiérrez, distinta al candidato del actual alcalde de Medellín, Daniel Quintero, que es Juan Carlos Upegui. Nosotros hoy, con ese número que tú manifestaste de más de 300.000 firmas, que realmente más sumadas a las firmas que conseguimos para nuestra lista al Consejo, sumamos cerca de 400.000 firmas, representamos la voluntad de la gente de Medellín. Tenemos grandes apuestas. La primera es que queremos recuperar el amor que sentíamos por Medellín, y lo primero que tenemos que hacer es recuperar esa no solamente pujanza antioqueña, sino la capacidad de construir desde la diferencia. Yo me comprometí con la ciudad y lo sigo haciendo, de que vamos a unir nuevamente a Medellín, al sector académico, al sector de lo público, a los empresarios, con la sociedad civil. Tenemos que recuperar confianzas, tenemos que recuperar el amor por nuestra ciudad para resolver los problemas estructurales que, aunque muchos no lo sepamos, sigue teniendo una ciudad pujante como Medellín. Vivimos en una ciudad donde 1 de cada 3 familias, yo tuve en estos días un lapsus en un debate donde ustedes participaron, de Cable Noticias, y dije que 1 de cada 3 familias se acostaban sin dormir, pero no. Es que 1 de cada 3 familias en Medellín se acuestan sin la garantía de sus 3 alimentos diarios. Adicional a eso, tenemos una cantidad de problemas estructurales en nuestra ciudad. Una de nuestras grandes propuestas es generar la mayor cantidad de empleos en la historia de nuestra ciudad, toda vez que cerca de 100.000 jóvenes ni estudian ni trabajan. Hambre cero, una gran apuesta por el empleo, pero también recuperar esa pujanza antioqueña. Medellín fue la ciudad que en otrora grandes prohombres y profesionales visionaron la primera ciudad con un metro en el país, una ciudad que creó las empresas públicas, hoy la segunda empresa más importante del país y la empresa de servicios públicos más importante de América Latina. Nosotros queremos recuperar eso y representamos una nueva generación de gente joven, pero con experiencia, con formación, que quiere unir a Medellín para mirar hacia un futuro resolviendo los grandes problemas estructurales de nuestra ciudad. Y ustedes, Albert, tienen un activo
que tienen pocos departamentos en el país, y es esa pujanza y ese amor por su tierra, porque el paisa ama su tierra a pesar de las distintas problemáticas. Ya nos ha mencionado entonces los retos en educación, los retos en vivienda, hambre cero, que es tan importante reducir esas cifras de hambre allí en la capital antioqueña, pero hay un problema transversal y es el problema de la seguridad. Albert, quisiera que le explique a los ciudadanos que lo están viendo cuál es su política de seguridad para aumentar la seguridad y por ende aumentar los otros rubros y los otros renglones, economía, educación. La seguridad sin duda es vital en una capital lamentablemente violenta como lo es Medellín, ¿no? En Medellín, John, hemos vivido principalmente en nuestros territorios lo que es el real costo de la guerra, de la violencia, del conflicto. En Medellín hemos pagado con generaciones de jóvenes, con la sangre de nuestros pelados. Nuestras madres, nuestras abuelas han pagado con la vida de sus hijos, sobrinos y nietos lo que es una guerra no solamente absurda, sino también una guerra ajena. En ese orden de idea, nuestra visión de seguridad es una visión integral. Una gran apuesta por la educación. Nosotros tenemos que recuperar el liderazgo en materia de educación interviniendo el 100% de los colegios oficiales de Medellín. El 80% de nuestros niños asisten a colegios públicos y el gran problema es que esos colegios públicos distan significativamente en materia de calidad de los colegios privados. Cuando fui concejal de Medellín, saqué adelante la política que hoy es una política pública de colegios del futuro. Pero no solo eso, a la ilegalidad y a las bandas delincuenciales se le tiene que pegar donde más les duele, y es en su insumo más importante. El insumo más importante de esos grupos delincuenciales, lastimosamente hoy, John, son nuestros jóvenes. Por eso nosotros le vamos a arrebatar, pero con oportunidades, los jóvenes a estas bandas delincuenciales con proyectos de vida, que nuestros jóvenes hoy no solamente tengan, vamos a darle continuidad a Matrícula Cero, sino que también tengan un gran fondo para que paguen sus pasajes, para que tengan para su alimentación, para sus insumos en el estudio, incluso para que se puedan vestir, un gran fondo que va a complementar la Matrícula Cero, pero no solamente eso, también grandes oportunidades de empleo, John, y como tú le decías, el tema de vivienda. Mira, la seguridad se impacta positivamente cuando uno dota a los territorios con oportunidades y le arrebata a la gente a las bandas delincuenciales. Nosotros hoy tenemos un gran problema en Medellín y es que nuestra gente no tiene casa digna. Y como decimos los antioqueños, tener casa no es riqueza, pero no tener casa sí es mucha pobreza. Esta administración, la de Albert Corredor, hará la apuesta histórica más grande en materia de vivienda. Vamos a dar cerca de 28.000 soluciones de vivienda, 3.000 viviendas gratis para nuestra gente. Vamos a legalizar un montón de barrios que en nuestra ciudad hoy no se encuentran legalizados y nuestra gente no tiene escrituras. Vamos a dar cerca de 28.000 soluciones de vivienda, porque no es solamente tener casa, es tener casa digna, en las condiciones en las que hoy vive la gran mayoría de nuestra gente, que de paso no come, pero adicional tienen los techos, que llueve más afuera que adentro, entre muchos otros, 28.000 soluciones de vivienda, 20.000 mejoramientos y cerca de 5.000 subsidios para que la gente tenga el inicio, la cuota inicial, para que compre su casita en Medellín. Así es que vamos a combatir la delincuencia, así es que vamos a combatir la inseguridad con oportunidades. Importante esas políticas integrales alrededor del rubro de seguridad, que es tan importante. La seguridad no es solo combatirla de manera bélica, sino también generar esas políticas integrales. Candidato, además, hablando entonces de la violencia, de ese impacto que ha generado la violencia, que se siguen viendo las consecuencias entre estos enfrentamientos entre grupos armados ilegales allí en esta zona antioqueña, y por supuesto Medellín no se escapa a esas consecuencias que ha generado la violencia, el conflicto armado. Quiero preguntarle por esa política nacional que se está implementando por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro, y es alrededor de la paz total. ¿Cuál es la posición entonces que usted asumiría en caso de ser alcalde frente a esa política nacional de paz total? ¿Medellín le apuesta a esa política? ¿Cuál es su visión? John y todos los televidentes, aquí hay un joven empresario formado, pero también hay un padre de familia de 3 hermosos hijos. Y yo sueño que mis hijos crezcan en un país en paz. Yo soy un creyente de la paz y creo que la paz en nuestra ciudad no tiene ideologías. Esto no tiene ni partidos políticos. Necesitamos un país en paz para nuestros hijos y punto. Partiendo de ahí, yo creo profundamente que territorios como el nuestro, Medellín, sus barrios, nuestra gente merece una paz realmente total. Por supuesto que quedan enormes dudas. Nosotros quisiéramos saber cuáles son las condiciones sobre las cuales se está empezando estas negociaciones. Claro que sí, eso será una tarea que será adelantada por el gobierno nacional y contará con la administración de Albert Corredor con todas las garantías para que esto se dé. Luego yo te digo algo. La paz realmente en nuestros territorios se va a dar el día que nuestra gente tenga todas las condiciones de una vida digna, el día que acabemos con el hambre,
el día que acabemos con la falta de oportunidades, con la falta de empleo, el día que nuestra gente tenga vivienda digna, el día que nuestros jóvenes tengan la posibilidad de estudiar, incluso que sea para ellos el mejor de todos los negocios irse a estudiar, formarse rápidamente para vincularse al sector productivo. En ese orden de ideas, una gran apuesta de paz total. No quiere decir únicamente, y quiero hacer aquí un paréntesis porque hace poco uno de los candidatos, Federico Gutiérrez, salió a decir que no iba a ir a los barrios porque las bandas delincuenciales le estaban bajando la publicidad, entre otros, y todos los candidatos andan con el cuento de que no van a los barrios. Mira, yo acabo de salir, incluso volé hace poco hacia Bogotá, luego de un evento espectacular donde más de 3.000 personas en un barrio que se llama Manrique, la Comuna 3 de Medellín, que cuenta con unas condiciones de seguridad bien complejas, y allá estábamos con nuestra gente. La gente de Medellín necesita realmente los territorios, los barrios, es el acompañamiento de la institucionalidad. No podemos entender la paz única y exclusivamente como una mesa donde negocian el Estado con unos actores que hacen parte del conflicto, con las bandas delincuenciales o sus líderes. Tenemos que entender la paz, o por lo menos yo la entiendo, como el primero, que el centro de la conversación sea la gente, donde la institucionalidad vaya y resuelva los problemas de la gente. Y en el marco de esas condiciones, si se dan negociaciones, acuerdos con las bandas delincuenciales y sus líderes, genial. Ojo, sin olvido, sin impunidad, pero principalmente con reparación a quienes hoy son las principales víctimas de guerras ajenas, de las que muy poco se lucran, no solamente económicamente, también políticamente, para que finalmente nuestra gente en territorios como los nuestros, que hemos sufrido los dolores de la violencia, realmente vivan en condiciones dignas y de paz, realmente total. Ahora bien, Albert, uno de los flagelos que de verdad afecta al día a día de los colombianos, por supuesto, es la corrupción. ¿Cómo combatir entonces la corrupción allí en Medellín, que por supuesto es una ciudad que no se ha escapado de escándalos de corrupción? Porque sin duda se le roba del erario público bastantes recursos a la gente que lo necesita. ¿Cómo proteger esa inversión social de la corrupción? Mira, John, yo ahí tengo una manifestación probablemente un poco hasta irresponsable, porque trato de no adornarla mucho. Yo quiero ser muy pragmático en ese sentido. Los colombianos y gente como nosotros, yo como ciudadano, como papá, como empresario, también estoy mamado de todos los políticos que salen a hablar de temas de corrupción, que yo no voy a ser corrupto, ¿qué tal? Miren, las últimas elecciones nos demostraron a todos los colombianos que realmente ningún político le da garantía a ningún ciudadano de que no vaya a haber corrupción durante sus mandatos. En ese sentido, mi mensaje es claro y contundente. Yo no vivo de la política. Yo elegí la política no para hacerme rico, yo no me estoy lanzando a la alcaldía de Medellín para hacerme rico, yo no vivo de la política, pero sí elegí la política para servir los próximos 4 años en la construcción o la contribución del inicio, una transformación de mi ciudad para que vivan mejor mis hijos. Ojo, yo vivo de mis empresas, yo me metí en esto, fue para servir. Luego, si lo hacemos bien los próximos 4 años en Medellín, resolvemos los problemas estructurales, unimos nuevamente la ciudad y visionamos hacia un futuro sin desconcentrarnos ni con el pasado ni con el presente, sino mirando hacia el futuro, y a Medellín le va bien, a mí, Albert Corredor, me va bien, a mis hijos le va bien, a mis empresas naturalmente le va bien, pero más importante que eso, a nuestra gente le va bien. Ese es el mensaje que yo tengo para decir referente al tema de corrupción. Candidato, y ya para ir cerrando, quiero preguntarle por esa sinergia entre el gobierno local, el gobierno de Medellín, con gremios, con el sector privado, con la academia. ¿Qué pueden esperar los ciudadanos de Medellín en un eventual gobierno suyo con esta sinergia entre estos sectores para generar bonanza económica para la ciudad? Yo ahí quiero, John, también aprovechar para entregar un mensaje, y creo que es contundente, y lo he estado reiterando en los distintos espacios, y que esta no sea la excepción. Primero, aquí no está el candidato ni de Uribe ni de Petro, ya ellos tienen sus candidatos, ni el de Daniel Quintero. Aquí está el candidato avalado por la gente de Medellín a través oficialmente de unas firmas que fueron revisadas por la registraduría. Aquí está el candidato de la gente. Se ha tratado de decir que aquí hay un enemigo del empresariado. Por el contrario, hace poco estuve en la ANDI en representación de 2 de mis empresas, con el mismo voto que tenían muchos representantes del grupo empresarial antioqueño, más conocido como el GEA. Aquí hay un empresario que entiende y sabe que no hay forma de sacar adelante una ciudad, una sociedad o un país sin estar de la mano con el que realmente es el que jalona la carreta o el que genera mayor desarrollo desde el empleo y desde la economía, que son los empresarios. En ese orden de ideas, aquí va a haber una persona que va a trabajar de la mano con el empresariado, pero ojo, John, tenemos que entender, y especialmente en Medellín, que el concepto de empresarios, de empresariado, incluye principalmente en una gran mayoría
a los micro, pequeños y medianos empresarios, incluso a los mal llamados informales, donde tengo una lucha frontal, porque no podemos estigmatizar a alguien que sale todos los días de una manera honrada y honesta a tratar de llevar la comida para su casa y no lo podemos llamar ilegal o informal. En ese orden de ideas hay que trabajar de la mano con los empresarios y más importante que eso, recuperar esa articulación entre no la universidad, empresa, Estado, no, la academia que incluya a todos los actores académicos, la empresa, todos los empresarios, desde el informal, micro, pequeño, mediano, incluso el grande, pero también al Estado, poniéndose y concentrándose no en peleas. Aquí yo no voy a heredar peleas de nadie, ni políticas ni económicas. Un sector de lo público, un Estado que vaya y resuelva los problemas que tienen las comunidades, que le dé garantías a los empresarios, pero más importante aún, y vuelvo y lo digo, que en el centro de la conversación siempre esté participando la gente, que son en últimas los que nos traen a nosotros a estos cargos. Nos queda un minuto y quiero preguntarle entonces de manera concreta, ya hablamos de temas macro, de seguridad, de educación, pero quiero preguntarle de manera concreta por esas soluciones al tema de huecos, al tema de habitantes de calle, al tema de embellecimiento de zonas verdes de la ciudad, que muchos dicen que la ciudad está en momento de hacer unas reparaciones porque visualmente está viéndose afectada. ¿Qué responderle a los ciudadanos frente a este tema rápidamente? Ahí el tema es muy sencillo. Nosotros tenemos que recuperar el amor por Medellín. Una ciudad que siempre, cada que la visitábamos, estaba limpia, bonita, y eso se hace con voluntad política. Si hay que duplicar hoy la capacidad operativa de respuesta frente al tema de las basuras, pues se hace. Una ciudad que nuevamente cuente con vías sin huecos. Si hay que seguir fortaleciendo hoy la oferta que va y rellena los huecos, o si hay que hacer mantenimiento a la malla vial, pues lo hacemos. Yo como empresario, sin ideologías, sin orientaciones políticas, lo único que entiendo es que los problemas hay que resolverlos y punto. En ese orden de ideas, parte integral de recuperar el amor que teníamos por Medellín como pilar fundamental de mi propuesta de gobierno es no solamente unirnos, sino resolver esos problemas y punto. Yo no concibo que cuando uno llegue a una empresa, yo llego a una sede de mis empresas, haya basura tirada en el piso, se recoge, se resuelve y se limpia la ciudad. Medellín, hoy la visitan cerca de 13 millones de personas. Somos epicentro turístico de Colombia, vamos a ponerla bonita otra vez. ¿Eso cómo se logra? Con voluntad, con ganas, y si hay que meterle recursos, lo hacemos. Bien, candidato, gracias por estar aquí con nosotros en Cable Noticias, en La Otra Cara de la Moneda. Ya vieron sus propuestas dentro de sus principales ejes. Ahí están para que usted tome decisiones bien informados. Propuestas específicas y a detalle de los candidatos a la alcaldía de las ciudades capitales del país. Será Albert Corredor, candidato a la alcaldía de Medellín. Pausa en programa de La Otra Cara de la Moneda aquí en Cable Noticias, pero regresamos con más. Como les dijimos, hay dos candidatas a la gobernación de Cundinamarca que usted puede escuchar sus propuestas aquí en este espacio. Volvemos.